¿Qué tal, doctora Viviani? ¿Cómo le va? Buenos días a toda la audiencia, a todo el panel. Bueno, gracias. Doctora, ¿cómo nos puede, si nos tuviera que contar desde el minuto uno, cuando usted le dicen desapareció una chica en San Pedro? Bueno, ahí fue con una denuncia que se efectuó el 16 de agosto del 2023, donde la abuela, esta señora Romero Alessandra, inició la denuncia en búsqueda del paradero. Ahí lo que se hace es poner en marcha todo lo que es lo que sería todo el procedimiento para la averiguación del paradero de esta persona, de Nayara Durán. En esa misma tarde hicimos un allanamiento en el domicilio de ella, donde secuestramos los celulares, y ahí empezó la búsqueda. Se tomaron declaraciones testimoniales, se buscó a través de redes sociales, se hizo todo el procedimiento para la búsqueda del paradero. Eso fue en el día 16. El Sí. día 17 recibo un llamado telefónico, a eso de las 20 horas, se comunica mi secretaria, la doctora Artero, y me da la noticia de este hallazgo de este tacho con un cuerpo sin vida, que muy posiblemente queda de Nayara Durán. En ese momento lo que hago es proceder, digamos, mi secretaria que estaba allá en San Pedro va a concurrir al lugar y me esperan a mí a que yo llegue de la ciudad de acá de San Nicolás. Arribo al lugar del hecho, a eso de las, le digo no exactamente, pero bueno, más o menos a eso de las 10 de la noche se hizo. Y bueno, y ahí Discúlpeme que empezamos a hacer todo el despliegue de discúlpeme, policía científica. Mientras discúlpeme llegaba que, la policía científica y el doctor Monachi. discúlpeme que la interrumpo un segundo ahí. ¿Cómo hizo para llegar, bueno, por lo menos para los que fuimos hasta el lugar, a esa hora? O sea, ¿en qué condiciones? Porque había un barrial impresionante el 17 de agosto. No, en realidad lo que se hizo fue, yo llegué en un móvil de la policía departamental y después de ahí al lugar que habrán sido 500 metros, me llevaron en una camioneta y después caminé, que Ajá, serían unos 100 metros, 200 metros, caminé hasta ahí. bien, Así fue que llegué bien. al lugar del hecho. O sea, llegó hasta la costa misma donde estos Llegué pescadores... donde estaba el cuerpo, sí, porque en el momento que llegué, pues, ya estaba policía científica, digamos que prefectura fue el primero que, digamos, que tenían que sacar a ver qué era lo que se encontraba, entonces esperando a policía científica, bueno, y todo lo demás, hasta allá hasta donde estaba el cuerpo. Le preguntaba esto porque digo, ¿entrena, doctora, usted? ¿Eh? Sí, sí, sí. Ah, porque nosotros fuimos de día ya y para llegar hasta el lugar realmente Sí, era había muy mucho barro. Yo complicado. justo acá en San Nicolás lloví un montón y bueno, y tenía, digamos, justo me había colocado el calzado correspondiente para poder llegar ahí. Bueno, todo esto apunta a que nos diga quiénes eran esas personas que encuentran el tacho. La persona que encuentra en el tacho son 3 pescadores que estaban en una lancha ahí cerca de la costa. Lo que ellos hacen es amarrar el tacho para que no se lo llevara la corriente hasta que llegara a prefectura. Todo eso se le tomó declaración testimonial digamos, a esa misma noche a las 3 personas que encontraron el tacho ahí en la orilla, se les tomó en la comisaría. ¿Y por qué lo Eh, amarran ellos? O sea, ¿qué sospechaban Porque que se había iba ahí? por la corriente, Claro, porque iba arriba abajo. pero ellos qué pensaban que tenía el tacho este. Y uno de los chicos decía que como que podía llegar a tener un animal porque él conoce de campo y Ajá. demás, pero bueno, nunca se imaginaron cuando sacaron el cuerpo que ellos no tocaron, sino que nunca se imaginaron que iba a ser un cuerpo sin vida. Y lo abren ellos al tacho. No, en realidad llega a prefectura. Cuando en prefectura no, ellos no lo abren. Ah, ok. El tacho se desprende, digamos, porque como que estaba cosido con unos alambres, Ajá. el tacho, Pero digamos, estaba... cortado más de la mitad Sí. y estaba cosido con unas sogas, alambre en forma, como que estaba, a ver, eso también lo va a determinar una pericia que vamos a hacer con un personal especializado, a ver si fue soldado, ahí recientemente, si era un experto el que realizaba el corte digamos, del tacho, Ajá. para determinar otros detalles. Bien. Bueno, se encuentra con ese espectáculo dantesco, si bien es su trabajo, o sea que seguramente alguna otra vez le habrá sucedido, no sé si alguna vez le había tocado un crimen de estas características. No, de estas características no me tocó, pero bueno, sí tuve el de Insaurral, de que fue ahí en la ruta, Sí, digamos, más o menos un hecho bastante, que fue el primer hecho que tuve yo de en San mi Pedro. turno cuando inicié como agente fiscal.
Y aquí, bueno, se encuentra con que efectivamente, o sea, le fue bastante fácil determinar que se trataba del cuerpo de la chica que estaba Sí, desaparecida. sí, sí. Bueno, a partir de allí, Bueno, de ahí lo que se hace es policía científica resguarda la escena, resguarda también el cuerpo, con respecto a lo que es el material que se puede llegar a contaminar, que son, digamos, las manos de ella que tenía, y eso fue lo que primero se hicieron, fueron lo que se llama resguardar con una bolsa, digamos, de papel madera para poder, digamos, después extraer los rastros cuando se hace la operación de autopsia. Se fueron sacando diferentes fotografías o las evidencias que había tanto en la lona como en el mantel que ella estaba envuelta, y de ahí después disponemos que se lleve el cuerpo a lo que es, digamos, para hacer la operación de autopsia al otro día. o sea, hasta allí, bueno, estuvo presente dando las instrucciones, Sí, después de ordenando ahí las pericias. concurrimos a la comisaría, me entrevisté con la madre, la abuela, comentándole la situación y empezamos a ver qué línea de investigación íbamos a realizar. Llamamos a Mario Gil y a Antonella Russo, que eran las personas con las cuales ellas habían tenido contacto. Con el último que estuvo fue con Rufino Mancilla, que también lo fue a entrevistar la policía. Y en ese momento tratamos de localizar también a Bladnich. Bladnich no lo pudimos localizar, bueno, y comenzamos a hacer los distintos allanamientos de urgencia que se hicieron esa noche. Perdón, En los cuando distintos dicen no lo domicilios. pudimos localizar a Blaimic, ¿dónde se supone que estaba él? No, fuimos, nos entrevistamos con la mujer, sería con Diana Franco. Franco, y no, dice que no, que hacía varios días, 1 o 2 días que no sabía dónde estaba, que estaba en la casa del padre. Entonces, bueno, ahí hicieron, buscaron, digamos, el personal ya sea de policía de Ministerio de Seguridad, a cargo de la comisaría de San Pedro, y la DDI trabajando en conjunto. Bien. Eso lo que quiero aclarar, que tanto la DDI como la comisaría, el personal de seguridad, tanto Policía de Investigación y el personal de seguridad, trabajó en forma conjunta y muy bien trabajaron, porque gracias a todo el examen que hicieron, de todas las directivas que le di, que se cumplió correctamente, pudimos llegar a lo que yo tengo hoy en la causa, que son 3 personas detenidas y sabiendo qué fue lo que pasó con Diana el día que ella desaparece. Bien, doctora, en principio, digamos, hubo datos que lo llevaron a pensar que las personas que habían estado en el último O en esas momento... últimas, que eran Antonella Russo, Mario Gil y el novio de Antonella Russo, que fueron los primeros que estaban, digamos, indicados como una línea de investigación, fueron, digamos, me llevaron a ellos. ¿Qué es lo que ocurre? El día sábado, yo el día viernes había dado las directivas de que se examinaran todo tipo de cámaras de seguridad, se buscaran cámaras privadas de municipalidad y todo, porque tiene que haber algún rastro. De acuerdo a lo que me dice la tía, que ella la vio a las 3 y pico de la tarde, ese fue la última persona que la vio. Entonces, a raíz de eso, el sábado yo estaba en la fiscalía, porque le íbamos a tomar a Mario Gil la declaración indagatoria correspondiente, y ahí llega personal de la comisaría, tanto de DEI, digamos, haciéndome saber estas circunstancias de que Diana se ve que va 2 veces a la casa de Bladnich. Y ahí, yo en ese momento, iba a ordenar un luminol en la casa de Mario Gil. Ah. Entonces, en ese momento lo que se hace es, autorizo un allanamiento de urgencia en la casa de Bladnich y de Diana Franco para poder hacer el luminol. Eso fue un Porque sábado. yo esa mañana, le explico una cosa, yo esa mañana había hecho distintos allanamientos en ese domicilio, en Primera Junta 515. Claro. En esos allanamientos del día de la mañana, porque esto fue en el horario de las 7:30 de la tarde, el día sábado, yo había encontrado algunos elementos que me indicaban que podrían ser ellos también, no entrando ya a otra línea de investigación. Claro. Entonces lo que hago, los dejo aprendidos, tanto a Diana Franco y a Francisco Bladnich. Cuando hago la prueba del luminol, digamos, en el domicilio donde ellos vivían, ahí de Primera Junta, me da positivo.
Entonces ahí lo que hago es descartar la anterior línea de investigación, que era con respecto a Mario Gil, bueno, Antonella Russo y Cáceres, y me quedo con la línea actual de investigación. Bien. Eso Ahora, fue el giro que se dio en la claro, investigación con ese luminol sábado, positivo en esa casa. o sea, en ese sábado, que fue el sábado posterior 19. sí, al asesinato, se dio el giro total de todas las pistas que tenían, pero bueno, porque el celular de Nayara había quedado en la casa donde había estado por última vez. Claro, claro, pero el giro de la investigación se da por las cámaras de seguridad. Claro. Porque a todo esto se había analizado varias horas y en ningún momento sale en Nayara del domicilio de Blamich. Claro. Entonces ahí yo en ese momento, en vez de hacer el luminol en la casa de Mario Gil y en el auto y en la camioneta, la Ford 100 de Cáceres, lo hago en el domicilio de Primera Junta 515. Bien. Cuando uno ve el domicilio de Primera Junta, se da cuenta, digamos, que tiene dos accesos. Una entrada principal a lo que es una casa tradicional del barrio 25 de Mayo acá, y tiene un lateral donde se ingresa hacia un galponcito y un pequeño departamento. Bueno, yo le explico cómo es eso. A ver. Porque yo lo que tenía el lugar de hallazgo y no el lugar del hecho. Ahí ya fue teniendo un indicio de que había un lugar del hecho, que era ese domicilio de Primera Junta en el departamento de atrás, que es una construcción. Sí. ¿Por qué ya lo descarté, que fue, digamos, descarto que haya otro lugar del hecho y apunto ahí? Porque en el domicilio de Primera Junta, cuando yo la dejo aprendida a la hermana Camila Franco, sí, Camila Franco me determina, cuando yo le imputo el hecho de esa tercera persona que colaboró en la muerte de Nayara, ahí Camila Franco me cuenta qué fue lo que pasó ese domingo. ¿Qué fue lo que pasó? Que ella estaba a las 3:30, cuento así en general para sí, no que sea tan extenso, sí, pero ella estaba ahí a las 3:30, Diana había ido en su momento, entonces ella estaba esperando que el papá de sus hijos los retirara de ese domicilio, pero ella vivía adelante, ella nunca vivía atrás. Ajá. Entonces ahí ya, más el luminol, ya descarté que el lugar, digamos, tenía el lugar del hecho, que es el domicilio de atrás, sí, donde vivía la hermana y Blamich. Bien. Y ella ya tenía, que eso lo dejó en la declaración, pues yo tengo un 308 quinto párrafo. No le hice una imputación formal, pero sí una informativa. Sí. Imputé el hecho, pero ella tenía derecho a defenderse también. Entonces me dio esos detalles. Sí. Ella ya tenía planeado mudarse de ese domicilio por todos los conflictos que venían suscitándose entre Nayara y Blamich. Entonces, ella ya tenía predestinado. De ese día ella se fue, habrá sido como eso de las 3:30, cuando vino el papá del nene, la pasó a buscar una amiga. Y ahí fue todo el día, ella volvió recién de nochecita a la casa. No sé si aproximadamente como a las 9 de la noche. Entonces yo ya pude determinar que el lugar del hecho fue ese domicilio de atrás, esa construcción. Bien. Porque, ¿Y descarta usted, perdóneme, respecto de la presencia de ella, porque se detectan 2 veces que ingresan a Yara? Claro, ella la ve la primera vez y llama a la policía, porque para que evitar el tema del conflicto, pues ya tenía el perímetro. Ah, o sea, ¿hubo un llamado a la policía ese día? Sí, pero después ella le dijo, no vengan porque ella se fue, pero estén atentos. Eso fue lo que pasó. Ah. Bueno, el tema es que en ese domicilio de atrás, donde vivía Diana y Francisco Blamich, ahí ese domicilio, ahí me dio el luminol positivo, sumado a la informativa que yo le tomé a la hermana. La pericia del luminol me dio positivo. Después hice otro test ahí, que es el test de Hetzman, que dice que en la pileta de la parte de la rejilla se tomó de una mesada, donde se detecta rastros de mancha, rastros de sangre, como que se ha lavado algo. Y el desagüe, y ese también me dio positivo. Me dio positivo en la pileta de la mesada. Y el lunes se hicieron 2 pericias más en ese mismo lugar, que es el test de vapor de yodo y el vapor de cianocrilato. Sí. Esos 2 test, que se hacen en diferencias de 2 horas más o menos, o se tira, se hace el líquido, ahí sí me dio que donde dio el luminol se resguardan, digamos, como que hay manchas hemáticas. Esos 2 me dieron positivo.
y el vapor de cianocrilato que se hace después del vapor de iodo, ese también lo que hace es, digamos, resaltar los rastros que estaban en el anterior. Es decir, que quedó absolutamente certificado que se trata de restos de sangre, no de ADN, no, o sea, no pudiendo No determinar podemos determinar, el se ADN. levantó, hubo una huella, hay que ver si se pudo levantar y si hubo restos que se pueda determinar. Por Ajá. eso le digo, ahora la semana que viene lo que se va a hacer es la extracción de sangre a cada uno de los imputados para poder hacer el cotejo de ADN con todo el levantamiento de rastro que se hizo en la operación de Ahora, autopsia. doctora, me queda Y acá algo que no quiero que se me pase de preguntarle. Usted nos refiere que cuando usted detuvo y Camila Franco hizo uso de su derecho a declarar, ella le dice que vino una primera vez, ella llamó a la policía y demás. ¿Por qué llamó a la policía? ¿Qué había pasado? ¿Que ella escuchó una no, porque el anterior es una causa de igual se acumuló y ahora fue un conflicto por un tema de una garrafa que hubo entre Francisco Blamich Sí, y bueno, Dayara y Nayara, hicieron y se fijó un perímetro, había un perímetro que ella estaba notificado y todo. ajá. Entonces Y había ella, varias causas que denuncias entre sí, entiendo, había más causas de Francisco Blamich, así de denuncia, Nayara también ha hecho denuncia. está. Pero reitero, porque esto no me queda claro. Camila estaba en el domicilio hasta las Ella 3, estuvo hasta las a las 3:30. ¿Y tres ella, y pico, ella 3:30. vio la primera vez o escuchó la primera vez que vino Cuando Nayara? ella vino, sí. Bien. Después de ahí ella, bueno, vino ¿Y qué el escuchó papá de ahí? los nenes O y se lo sea, llevó. ¿y qué escuchó ahí? La discusión, ¿por qué motivo? No, ella vino y digamos, la discusión no, ella lo buscaba a Francisco. Ajá. Entonces antes de llegar ahí, ella llamó a la policía. Ah, ok. O sea, en ese momento ella llama a la policía Y porque después se va ella. está, Ella después porque se va. pero Nayara, ¿ella la llega a ver a Nayara? Sí, por eso llamó a la policía. Claro. Y después la pasa a buscar una amiga. La pasa a buscar una amiga y bueno, y da todos los detalles, que por eso yo ahora voy a evacuar las citas de la amiga y de la expareja. Doctora, ¿y usted cree posible que, digamos, no se escuche algo que pueda pasar entre una casa y entre una parte de la casa y la otra? No, porque en realidad, ya le digo, ella después se va, está Sí. muy poquito tiempo ahí en la casa después se realizó, que ella fue a golpear el portón y escuchaban que le gritaban cosas. Ajá. Entonces ella se fue con los Ah, nenes ahora a sí. gritar y llama a la Bien, policía, claro. no dio los detalles de que gritaba. Bien. Y después ¿Mm? de eso, bueno, Ella se fue, ¿no? sí, no se Ya le sabe digo. por qué motivo Nayara vuelve a la casa. Sí, eso ella no lo puede determinar, no sabe en realidad que ella volvió, pues ella después se fue, la fue a buscar a la amiga y se Claro. fue. Bien. ¿Y usted qué piensa? ¿Que por qué volvió Nayara más tarde? Y la verdad que eso todavía no lo tengo determinado por qué volvió. Ajá. Pero bueno, las dos veces que se ve en la asignación clarito que es ella. Bien. Y ella llega a la casa y por lo que se supone después de la Ahí yo autopsia. analicé todas las cámaras de seguridad Sí. transversales que pueden ser que hayan salido de distintos lugares, porque Sí. también puede haber salido por otro lado, y no hay ningún rastro. No hay ningún rastro. ¿Cómo cree usted? Tenía varias hipótesis respecto de cómo murió Nayara. Mire, yo lo que le puedo decir ahora por el momento, ella tiene 7 puñaladas, Sí. 7 heridas. Con el informe de autopsia digamos el informe final, ahí vamos a hacer una evaluación a ver si intervinieron dos armas distintas, ya sea de acuerdo a la característica de la herida. Que eso, como el lunes o martes me voy a entrevistar con el doctor Monacci, le voy a tomar una declaración, a los fines, digamos, que me describa cuáles fueron, de acuerdo a la operación de autopsia que él intervino, qué heridas son de determinadas características, que las detalle bien. Claro. O sea, ¿cuáles de Y que las 7 explique. heridas son las letales y si todas tienen la misma forma y corresponden a una misma arma? Claro, eso es lo que vamos a hacer. Okay. Lo Si quiero no dejar, correspondiesen... digamos, si bien está el informe, porque si hay distintas heridas, manejan la hipótesis de que fueron dos armas distintas, 2 personas, que el ataque fueron entre 2 personas. Claro. Varias cosas que voy a reconstruir. Y después cuando también tengo la posibilidad de, eso es lo que vamos a hacer, es hacer una reconstrucción 3D,
que lo hace Policía Científica de la provincia. Ajá. A ver, para ver aproximadamente con todos los datos que yo recabé, se puede hacer una reconstrucción de a ver qué fue lo que pasó ese día. Bien. Bueno, eso realmente es lo que a todos nos intriga, es de saber también qué pasó en los 3 días posteriores en los que se deshacen del cadáver, o sea, ¿cuándo fue eso? Sí, eso todavía lo tengo, si bien sabemos que fue trasladado en un lugar, digamos, con algún medio motorizado, los rastros, digamos, el auto me dio negativo. Eran 2 Renault, un Sandero y un Renault 11. Sí, me dieron negativo tanto el luminol como lo demás. Pero bueno, el tema del Renault fue lavado varias veces. Ajá. Y tengo acreditado ahí con las distintas filmaciones y las declaraciones de los policías. Bien, o sea que desde esa casa de calle Primera Junta sale el cuerpo, pero no el tacho donde después fue arrojada al río. Y hasta ahora no lo tengo que haya salido de ahí el tacho. Por eso le digo, esto es como que igual nunca se deja de investigar acá con respecto al tema, digamos, de lo que es la labor fiscal. Y estamos tratando de ver, de poder reconstruir todo, cómo fue, cómo la llevaron. Se va a hacer un rastrillaje, ya se hizo un rastrillaje por prefectura, digamos, en la zona del río, a los fines a ver si hallábamos la moto. Hay un pedido de secuestro de la moto. ¿Qué moto? Todavía no encontramos la moto, pero la estamos buscando. ¿La moto de quién? De Dayana. Ah, ella de fue Nayara. de Nayara. No, Ella, no sé. ella fue en Nayara. moto. Sí, sí, ella fue en moto. Sí, fue en moto. ¿Y esa moto no aparece? No aparece. Estoy buscando, ahora, hay pedido de secuestro, todo. Ayúdenos a pensar un poquito más, le saco 2 o 3 minutitos más que se nos pasamos del informativo, pero me interesa muchísimo saber en este recorrido cuántas personas. A ver si le puedo. Sí, ¿cuántas personas cree usted que realmente participaron en este crimen y en deshacerse? O sea, en el crimen tal vez, bueno, pueda ser como máximo 2, ¿no? Ahora, en todo lo posterior. Y en todo lo posterior, mire, hasta ahora en todo lo posterior lo que tengo es una persona que es el que, digamos que es la que está detenida, hasta ahora. Eso sí. No quiere decir que con el correr de los días puedan llegar a haber otras personas involucradas en el descarte del cuerpo, Claro, en el ocultamiento. Porque no debe, o sea, yo entiendo que más allá de las circunstancias, es macabro lo que pasó. Fue trasladado hasta el lugar donde se halló. Es imposible que lo lleven ni con una carretística, a ver algún móvil, por eso. Lo que yo puse es un automóvil o algún medio que lo pueda trasladar con esas características, con un cuerpo muerto, todo envuelto, más el tacho. Puede ser que lo hayan llevado para un domicilio y después el tacho, ahí llevan el tacho y trasladan todos juntos hacia el lugar del hecho. Pero bueno, todavía tengo que reconstruir, digamos, a ver si podemos llegar a ver toda esa secuencia. La verdad es que es impresionante, un crimen macabro, una logística que hasta el momento, digamos, se ha podido, digamos, se han podido probar varias cosas, pero todavía no se ha podido saber cómo lograron llevarlo. No, y aparte pasaron 4 días, casi. Sí. ¿Se sabe qué recorrido hizo ese tacho? ¿Desde dónde hasta dónde flotó o no? No, tenemos más o menos de dónde se encontró. No, porque en realidad ya cuando lo llevan los pescadores, ahí lo amarran, y es en la zona donde se encontró. Claro. Ellos veían como que ellos venían, digamos, para ir bajando, y lo ven a unos metros. Porque entonces, también está cuando lo arrojaron, o sea, si se pudieron deshacerse. Por las características que tenía el tacho, que no estaba hundido, porque eso en el caso que le entra agua, así hablando con policía científica y demás, el tacho se va, el tacho se hunde. Sí, inmediato. Yo estimo que no hacía mucho que lo habían tirado. Le explico por qué, porque el tacho si no se hubiese hundido, y no estaba hundido, estaba ahí. Porque había una versión que decía que el tacho estaba herméticamente soldado. Esto no es así. No. O sea, que le podría haber entrado agua. O sea, quiere decir que hay alguien que convivió con el cadáver 3 días antes de arrojarlo. Así es. Pero bueno, eso es tema de investigación y ya lo vamos a averiguar. La Fiscalía estaba trabajando constantemente y estoy tratando de que
todo se pueda reconstruir como corresponde y llegar a la verdad. Doctora, hay algo que antes de cerrar quiero que nos lo aclare porque ha generado también un debate social importante respecto de por qué nosotros no titulábamos femicidio y demás, y en realidad no lo podíamos caratular femicidio porque o sea, no había elementos, digamos, para que así fuese, porque pueden haber participado ambos de la... ¿Usted sigue manteniendo la carátula de homicidio agravado? No, es así, yo le explico. A Dayana Franco y al papá, digamos, a Dayana Franco lo que hago es imputarle el homicidio agravado Sí. por el concurso premeditado de 2 o más personas. Por eso la figura del femicidio no va, digamos, no se le puede aplicar. ¿Cuál sería Hablame, la parte que usted atribuye a que haya sido premeditado? no, es lo que es la carátula, digamos, el concurso, es lo que se llama en la figura. Sí, sí. El concurso de premeditado de 2 o más personas, premeditado en el sentido que lo pueden haber hecho ahí en ese momento. Ajá. La premeditación no tiene que ser de antemano. Bien. Y después a Francisco Blamis, le imputé el homicidio doblemente agravado, Sí. ya sea por el concurso premeditado de 2 o más personas, más el femicidio. Lo mismo con el padre, pero en participación secundaria, participación primaria, Bien. porque el papá lo que estaría participando con el traslado del cuerpo. Esa sería la figura del padre. El padre no participó en lo que es el homicidio, pero sí en el ocultamiento y traslado del cuerpo. Bien. Esa fue la figura que yo le imputé al papá, a Mario Franco. Bueno, por eso el único que quedaría con el femicidio serían Francisco Blamis y en todo caso Mario Franco, pero como partícipe. Doctora, esta es una semana clave porque vencen algunos plazos para definir la situación de las personas que están detenidas. Sí, la situación procesal sí. Igual la preventiva, yo cuando presente voy a presentar para todos los detenidos, solicitar la prisión preventiva de acuerdo a los hechos que tengo demostrados. Considero que tengo indicios vehementes y en forma firme para poder solicitar la prisión preventiva. Bien, ahora sí, la dejamos, doctora. Bueno, que no sé si está de turno este fin de semana o no. No estoy de turno. ¿Qué le pasa a usted cuando, con el tema de las marchas, cuando te dicen que se haga justicia? Porque pocas veces hemos visto una resolución o sea, desde el momento en que se encuentra el cadáver hasta que toman las primeras medidas, prácticamente se podría decir que está resuelto. ¿Qué es lo que pasa que se sigue con el reclamo de justicia por Nayara? No, en realidad, la verdad no sé cuál es digamos, el por qué reclaman justicia. Ellos, para mí, la finalidad de las marchas y a considerar de lo de la Fiscalía, porque la Fiscalía nunca dejó de trabajar, pero esto es un proceso que se hace lo más rápido que se pueda, de acuerdo a lo que demandan las pericias. Sé que hay personas detenidas. Lo que demanda el familiar justicia es que se descubra la verdad y se llegue al juicio. Sí. Esa sería para mí la finalidad de las marchas y que no se olvide el nombre de Nayara Durán y lo que pasó. Para mí ese es el sentido de las marchas. Para mí es bastante justo que el familiar o la gente que amiga o familiares o las organizaciones hagan las marchas que crean necesario, porque es una forma de mantener el nombre de ella y que se haga justicia. Para mí la finalidad es esa, hacer justicia en que llegara una condena de los posibles responsables, que es lo que está trabajando la Fiscalía. Bien, doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias, saludos a todos. Muchas gracias. La doctora María del Valle Viviani, titular de la Fiscalía número 7, bueno, como les decía, desde el primer momento, desde el hallazgo, desde la denuncia de la desaparición al hallazgo del cadáver pasó un día.